árbitro se ubica, autoriza, va Kaku. ¡Kaku! ¡Golazo! Se la picó. ¡Gol! De Paraguay, Paraguay, Paraguay. Golazo de Alejandro Romero Gamarra. Se la picó. El arquero se arrojó hacia el poste derecho, la pelota hacia el medio. Entró lentamente el balón. Todo fríamente calculado. Enciso le cedió esa ejecución a Romero Gamarra. Le dijo Kaku, tantos viajes tan lejanos hiciste, queda a tu cargo, convertí y disfrutá del público vibrar con esta definición. Después sabremos si tendrá minutos o no en la Copa del Mundo, pero es un premio, es un reconocimiento a un sacrificado futbolista que estuvo en las malas y que hoy también está en las buenas. El público se levantó y gritó como desea hacerlo de manera seguida dentro de una semana en adelante. Alejandro Romero Gamarra de penal, 16 del primer tiempo, gana la albirroja en Sajonia, Paraguay 1, Nicaragua 0. Este es el ejemplo cuando te hablan de lo que significa tener un vestuario sano, un vestuario con gente que apoya más allá de no tener minutos en cancha. Y forma parte también de lo festivo que es este encuentro amistoso, porque es algo que en el momento donde las papas queman, donde los puntos importan, no va a suceder que Enciso termine cediendo la posibilidad del penal. Y le ceda al Kaku, aquel que casi no estuvo en cancha, pero que siempre con una amplia sonrisa y con toda la predisposición del mundo le dijo sí a la selección, se hizo cargo del penal y después también un regalo para la gente, con la delicadeza que terminó ejecutando el penal. Picando de zurda, la pelota que en cámara lenta, casi pidiendo permiso, se metió al fondo del golero Pineda, que se arrojó a la derecha para que la fiesta continúe. Con el grito de gol, con ese abrazo del Kaku y el público, y repito, con la importancia de tener a un jugador que muestra predisposición y positivismo, más allá de no ser de los más preponderantes dentro de la cancha.